Hombre, pues Super Da Vinci World. En el episodio número 3 vamos a hablar de libros, letras, libros. Hay que leer, amigos, hay que leer. Lectura y letra. La letra, con un cafetito así de Starbucks, bien entra. La letra entra sola, no hace falta, simplemente la vamos leyendo y ya está. Vamos a hacer un medley con algunos de los videopodcasts que originalmente pues los hicimos para una miniserie libros y books. Y bueno, esto de leer libros, ¿sabéis lo que pasa? Que uno dice, me voy a leer me voy a leer lo otro, y luego no tienes tiempo. Así que tenemos que recurrir al audiobook muchas veces, lo confieso, que muchas veces pues me tengo que poner a escucharlos porque verdaderamente, pero bueno, esto es así, es la falta de tiempo, el mundo actual, pero sigue siendo muy importante. Bueno, pues vamos con ellos. Tenemos algunos grandes clásicos de la literatura universal y luego tenemos algunos libros más modernos, aunque también os digo que van a ser clásicos, pero de aquí a poco tiempo. Vamos con ello. Luis Wallace, uno de mis actores favoritos, Charlton Heston. No lo digo, realmente es uno de los grandes. Lo que más me gusta de Ben-Hur es la introducción, en la cual pues se presentan tres personajes misteriosos, los cuales resulta que son los Reyes Magos. Bueno, esto no es ningún spoiler porque se ve desde el principio, y qué bonita descripción del desierto, el encuentro de los tres Reyes Magos, y qué preciosa historia de ficción que transcurre de forma paralela al nacimiento y todo el ministerio y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que mientras todo esto ocurre, pues nos están contando la historia de este soldado romano, y todo ocurre pues de forma paralela. Ahora que viene la Semana Santa y bueno, pues siempre está obligado el ver las películas de Ben-Hur. Siempre la han puesto en Semana Santa y es una novela muy reeditada. En mi colección tiene el récord de la novela que más veces tengo.
La tengo en un par de ediciones. Tengo también el cómic de joyas literarias juveniles, el antiguo, el dedicado a Ben-Hur, donde bueno, pues el dibujo es directamente de la película de Charlton Heston, esos cómics de aquella época que son pues, oro puro, y además para los niños explicándoles las historias clásicas y bueno, Miguel Strogoff, Robin Hood, Los Tres Mosqueteros, 20.000 leguas de viaje submarino, y entre ellos estaba siempre Ben-Hur. Esa suele ser la lista en todas estas colecciones de novelas juveniles. Siempre suelen ser las mismas. Tengo también la película en DVD, en streaming, más recientemente, y luego también la película más moderna que han hecho ya más modernamente, que no es tan fiel ni es tan buena y tiene ciertas cosas, bueno, bastante objecionables, pero bueno, es una versión moderna de este personaje. Ben-Hur es un personaje peculiar. Dentro de la galería de los héroes de acción, es efectivamente un héroe de acción. Su historia, sobre todo en la película de la más moderna, puede responder al esquema propuesto por Joseph Campbell de El viaje del héroe, esquema narrativo en el que se han basado pues la mayor parte de las grandes películas, las grandes sagas de acción, pues desde El Señor de los Anillos a Star Wars, The Matrix. Esta nueva de Ben-Hur también pues nos coloca ahí con la figura del mentor, en su versión original no tanto, sino que responde más bien a el viaje del héroe con cautiverio incluido y todo, y nos habla más bien de la rivalidad entre hermanos. La historia de Ben-Hur, bien conocida, son dos hermanos, uno es judío y el otro es romano. En efecto, es un héroe de acción bastante peculiar, porque su historia transcurre en paralelo a el ministerio público de Jesús. Mientras que Jesús está haciendo su predicación y después en su pasión, y al mismo tiempo transcurre la historia de Ben-Hur, y providencialmente pues sus caminos pues se cruzan. El camino de su historia es la historia de un héroe cuya pues se cruza con Jesús. El Señor pues aparece en su camino y bueno, esta es la historia de Ben-Hur, es bien conocida. En la versión moderna se ha subrayado bastante este paralelismo, incluso gráficamente. Parece que estaba muy cerca el circo donde se hacía la carrera de las cuadrigas, estaba prácticamente al lado del monte Golgota. Bueno, esto claro es una licencia de esta película, y cabe decir que la historia de Ben-Hur es ficticia, la de Jesús no. La de Jesús es verdadera, pero la de Ben-Hur es una novela de ficción. Es un personaje que no está demostrado que existiera históricamente, aunque podemos encontrar en los evangelios pues algunas pinceladas, ¿no? Por ejemplo, la historia del centurión romano, que tenía mucha fe
y en su encuentro con el Señor pues le dice, mire, yo también tengo a mis órdenes, tengo soldados y le digo a uno, haz esto y va, ven aquí y viene. Entonces no es necesario tampoco que con que le digan solo palabra, pues ya está, y el Señor dice, pues vaya fe que tiene. Muy bien, muy bien. Karen Cleveland, autora de Toda la verdad, la gran mentira. Bueno, pues esta mujer, Karen Cleveland, tiene una obra titulada Toda la verdad y ahora nos llega pues la segunda parte, la gran mentira. No me he leído la anterior, estoy con este también deseando hincarle el diente. Pero bueno, son los libros que han salido ahora durante este 2020 de la pandemia, en la cual pues ha habido bastante proliferación de libros y qué curioso, ¿no? Que cuando bajé, de las primeras veces que bajé al supermercado con la mascarilla y me veo ahí que tiene la gran mentira. Karen Cleveland, bueno, pues es una novela que en un principio no tiene nada que ver, pero a mí me pareció que tenía mucho que ver, puesto que en la portada también salen pues, unas calles desiertas y dije, joder, pues la cosa tiene miga, la cosa tiene miga. Este libro me lo tengo yo que agenciar y por lo menos saber un poco de todo. A decir verdad, La gran mentira no es la mejor novela de este género que yo he leído. No sería probablemente ni siquiera de mis favoritas. Es una novela pues claramente pues de un estilo que se ha venido a llamar domestic noir. Lo he encontrado por internet. A este tipo de novelas las llaman domestic noir. Es decir, una variante de la novela negra clásica de toda la vida, pero ahora pues con implicaciones domésticas en la vida familiar. La novela nos cuenta la historia de Stephanie Maddox, que, bueno, según parece, es un personaje que próximamente estará adaptado al cine, a la gran pantalla, espero que no por streaming, sino en gran pantalla, y que puede ser interpretado por la actriz Charlize Theron, bueno, como se diga. Está escrita con un estilo muy femenino, sencillo, directo, y ciertamente pues es una novela que se lee muy bien, entra muy bien. Te puedes poner a leerla tranquilamente y la puedes acabar pues incluso en el mismo día. Son de estas novelas que te pones a leerlas y te las lees enteras si tienes tiempo, claro, entra muy bien. Es ideal para leerla en la playa, en vacaciones, es un libro ideal. Muy bueno, Karen Cleveland. Viene a ser pues como una especie de Tom Clancy en femenino. También, al igual que Tom Clancy, pues la autora pues manifiesta haber estado trabajando durante varios años como analista de la CIA y ahora pues se quiere dedicar a escribir novelas como hizo también Tom Clancy. El estilo de Tom Clancy es mucho más abigarrado, lleno de
de detalles. Las novelas de Tom Clancy están repletas de detalles, de cosas militares, de espionaje, y bueno, pues de hecho es que han sido los inspiradores de los videojuegos, y quienes juegan o leen estas novelas pues se pueden considerar pues exactamente pues como si hubieran hecho un curso en la CIA o algo parecido. Unos auténticos expertos, están repletos de detalles. No así tanto Karen Cleveland. Tenemos algunas curiosidades del mundo del espionaje, pero también se centra mucho en la relación de la madre con el hijo. Y tiene otra novela anterior que se llama Toda la verdad. Y también trata sobre lo mismo. Ella descubre que su marido tenía un oscuro secreto, tal. En esta ocasión es el hijo. No voy a desvelar cuál es el oscuro secreto del hijo, pero vamos, una cosa sí os diré, que es una novela que no me habría interesado lo más mínimo de leerla si no hubiera sido por un pequeño detalle. Y este detalle fue el siguiente, que cuando empezó el confinamiento, aquel en marzo del 2020, tuvimos que estar metidos en casa y no podíamos salir nada más que para ir al supermercado. Pues bajé yo, pues, mascarilla, bueno, me ponía un pañuelito, una mascarilla que me había fabricado yo, porque todavía no había. Y allí tienen también una sección donde ponen libros, y estaba este libro, precisamente, La gran mentira. Uno de los que vendían me llamó la atención. Me llamó la atención también que en la portada salen unas calles desiertas. Y me llamó muchísimo la atención de La gran mentira. Pues, digo, mira, pues es que es lo que estoy pensando yo. Así que dije, bueno, pues cuando esto pase o se mejore todo, me tengo que agenciar este libro y me lo tengo que leer. Así lo hice, lo he pedido que me lo traigan de Amazon y digo, lo tengo que leer, había echado la promesa de leérmelo. Bueno, tampoco tiene mucho que comentar. Puede ser, si habéis visto capítulos de la serie Covert Affairs, pues puede ser algo así parecido, menos sensual. Esa serie tiene un contenido sexual bastante sensual, erótico, la protagonista bastante guapa y saca unos trajes, unos vestidos, tal, de glamour y tal. También lo hacía Alias. Alias es mi serie favorita de agente secreto femenino, es Alias. O sea, Sydney Bristow es para mí un personaje fundamental y es que además ha sido la serie que más me ha gustado. Me pilló justo en mi época de ver series, me la vi completa y yo habría sido capaz de gastarme lo que fuera por los cofres. Bueno, eso te ibas al FNAC y veías los cofres ahí y era como decir, un tesoro. Es una serie tremendamente potente sobre una agente doble, una chica que trabaja como agente doble. Lo mismo, trabaja para la CIA, pero luego también se infiltra en las otras organizaciones enemigas. Bueno, es algo impresionante. A este nivel, La gran mentira pues queda un poco por debajo. No forma parte, no sé si escribirá más novelas, por el momento no forma parte todavía de la mejor escritora del género, aunque sí soy capaz de reconocer que sí puede llegar. Quizás futuras novelas y a lo mejor siguiendo con este personaje de Stephanie Maddox, pues tiene bastante potencial para crear pues una serie de novelas y películas o serie de televisión como sea, que pueden estar bastante bien.
Así que aconsejo seguirle la pista. De Cervantes, Don Quijote de la Mancha, en la edición conmemorativa del aniversario. Para reseñar esto, pues ya hace falta tenerlos bien puestos. Don Quijote de la Mancha, nada menos. Con una reseña es poco, ¿qué podemos decir? Es una obra inmortal y confundir los molinos con gigantes, si lo pensamos bien, no es tan descabellado. Si lo pensamos bien, quizás no estaba Don Quijote tan loco, o quizás estamos todos un poco locos hoy en día. Quizás somos todos un poco Quijotes, puesto que nos vestimos de lo que no somos y vamos por el mundo disfrazados y buscando gestas. Don Quijote le gustaban mucho los libros de caballería. A nosotros nos gustan mucho los cómics de superhéroes, que vienen a ser pues libros de caballería modernamente, ¿no? En plan moderno. No tiene tampoco mucha diferencia. De hecho, pues también solemos discutir entre quién vencería en un hipotético combate. Si Hulk o Iron Man, o el Capitán América, o el Caballero Negro. ¿Quién es más fuerte? ¿Estela Plateada? O... bueno, iba a decir Galactus. Bueno, pues no se me ocurre ahora quién. Deathstroke, por ejemplo, ¿no? Personajes de una compañía contra otra, en juegos de lucha, a ver quién gana, a ver quién es el mejor, gladiadores. A fin de cuentas son torneos de caballería. Nosotros nos los tomamos muy en serio. Para nosotros es un hobby que ya llega a ser algo más que un hobby, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre nosotros y Don Quijote? Don Quijote allí, a la posada del ventero, le dice: por ventura, quiero hospedarme aquí en este castillo. El ventero dice: pues, pero este tío... se ríen de él. Es la irrisión, y contraponiendo un poco las ideas caballerescas y el código, porque claro, imaginaos que Don Quijote, de tanto leer libros, pues era lo que podíamos decir un auténtico friki. Ya se lo sabía todo. Conocía perfectamente todos los pormenores y... pero claro, el ventero, pues un hombre a lo mejor probablemente iletrado, les hace gracia, ¿no? Cuando dice: he aquí estas bellas damas, y son dos mujeres de allí del pueblo, las dice damisela, no sé qué. Este tío está grillado. Claro, el tío estaba ahí, pues nada más que venga leyendo libros de caballería pues todo el día, hasta que se le fue la pelota, y es lo que inevitablemente sucede. No creáis que os va a pasar otra cosa si estáis todo el día leyendo cómics. O sea, vais a acabar como Don Quijote por las calles vestido de Batman,
y quizá no soy yo el más indicado para criticar eso. Como los labradores se burlan de Don Quijote, como mantean a Sancho, son escenas que realmente pues dan mucha pena. Si os dais cuenta, incluso la canción de la serie de televisión de dibujos animados famosísima en aquella, bueno, es que os estoy hablando de unos años en los que la televisión fue un invento grandísimo y bueno, es que todos los niños vieron esa serie de Don Quijote, que luego regalaban cromos con los yogures, con los yogures Danone, si mal no recuerdo. Bueno, pues hasta la canción. También dice Don Quijote que es ilusión de fantasía. Ay, lo que ve Don Quijote, que está como una chota, el caballero del honor. Un momento. Cuidado, cuidado. El honor existe. Vete tú a Japón a decir eso. Que viene un samurái y saca la katana, pero vamos, que más pronto que tarde te atraviesa con ella, ¿eh? Si ya la ha desenvainado, pues aquí, pues bueno, la fantasía, el caballero del honor. Eso no es verdad, no es un castillo, no es una damisela, no es una gran dama, es una labradora, no es un castillo grande que tú ves, no, es una venta, está el ventero, las dos muchachas que son más vastas y el labrador que le faltan los dientes, viene el otro diciendo el honor, la justicia, son altos ideales que existen. Estos ideales se encuentran en esas novelas de caballería sin llegar al extremo de estar como estuvo Don Quijote siempre leyendo novelas, y dice Cervantes, se le nubló el juicio de tal manera que ya pretendía él salir ahí a cabalgar por aquellos caminos de la Mancha, que es una tierra árida y ¿qué vas a encontrar ahí? Pero él se lo imaginaba, y él veía un rebaño de ovejas y ya pensaba, es un ejército de sarracenos. Había unos molinos y son unos gigantes. Ciertamente se le fue la olla, pero de muy mala manera. Y ciertamente en exceso, como todo en exceso, pues sí es verdad que puede haber quien se vuelva chaveta de tanto leer novelas, de tanto ver películas. Me encantan las películas de acción, soy un auténtico aficionado a todo tipo de películas de acción, artes marciales, ya lo sabéis. Bueno, durante un tiempo tenía una norma en la cual decía, bueno, no voy a ver más de una película por semana. Me puse el tope, una película por semana. De tal manera que también pues hacíamos un poco de ayuno de películas y era muy saludable vivir en el mundo real, no en un mundo de fantasía. Pero, ojo, no estoy yo a favor de la incultura. Nunca puedo estar a favor de la incultura, si bien
reconozco que sí, un exceso pues te puede volver chaveta, pero jamás puedo estar a favor de la quema de libros, jamás. Y la defensa de los valores caballerescos pues es algo que tenemos que reivindicar. No la caballería, la caballerosidad. La caballerosidad es algo que tenemos que reivindicar, y los altos valores de justicia, honor, lealtad, pues son valores que no podemos echar en el olvido y decir. Por eso tiene una cierta lectura que no me gusta, me molesta profundamente, a pesar de que el ingenio de Cervantes también deja en su sitio al ventero y a las damas de la venta. Gracias por escuchar mi reseña y ahora ya me tengo que ir. Como he dicho, no se rían de Don Quijote, porque eso le puede pasar a cualquiera. Yo ahora ya me voy y ya me pongo el sayal y la adarga y aquel adversario que conmigo litiga en la plaza. Y me dice mi amigo: ¿pero qué? Si solo es un don nadie. Un don nadie no. El famoso gigante Caraculiandro, que de un certero golpe de mi espada caerá irremisiblemente a los pies de Dulcinea del Toboso, para que plazca mucho a su mercedes. A mí no me engañáis diciendo que son molinos, no. Son gigantes, pero vamos, pero que bien gigantes. Le voy a coger, le meto una topetada que vamos, que lo dejo frito, que lo dejo. Elige tu propia aventura. El asesinato de la señora Blanco. El Cluedo. Qué frío hace. Qué frío. Aquí estamos haciendo es mi primer vídeo de críticas y de recomendaciones de libros. Permitidme que me presente, soy el señor Marqués y vamos a comentar algunos de los libros más interesantes, fomentando un poco la cultura. No me he podido resistir. Ciertamente no he podido resistirlo. Cuando lo vi en la estantería y me evoca sensaciones muy gratas. Estamos hablando de El Cluedo, el juego del Cluedo, con el cual hemos pasado ratos bastante agradables en esta casa. Hemos jugado al Cluedo muchísimo. Yo siempre, dejadme que os diga algo, siempre
adivino quién es el asesino. No se me escapa ninguna. Si ha sido el doctor Mandarino, si ha sido la señorita Amapola, con el candelabro, en la cocina, en la sala de estar, en el dormitorio. Cuestión de deducción. Hubo esta época en la cual pues teníamos muchísima proliferación de novelas policíacas. Recordemos Agatha Christie, con novelas importantes como son La venganza de Nofret, Asesinato en el Orient Express, Muerte en el Nilo y, por supuesto, las obras inmortales de Sir Arthur Conan Doyle con su personaje emblemático Sherlock Holmes, que ahora pues está teniendo una proliferación bastante grande en cuanto a adaptaciones, no todas ellas muy acertadas, la verdad. El Cluedo. El doctor Lemon ha sido asesinado. ¿Quién es el asesino? Sospechosos habituales: la señorita Amapola, el marqués de Marina, la señora Prado, el señor Pizarro, la profesora Rubio o el doctor Mandarino. Hombre, pues con ese nombre casi siempre era el doctor Mandarino. O sea, tenemos aquí una coincidencia, ¿no? Que decíamos, bueno, pues casi siempre sale el doctor Mandarino. O sea, no sabemos cómo lo hacemos porque siempre ha sido el doctor Mandarino. No importa cómo barajen las cartas, no importa cómo se desarrolla el juego, el doctor Mandarino. Muchas veces también el marqués de Marina. El asesino habitual. Pero sin embargo en la caja original, pues, bueno, para que sepáis un poco los antecedentes de la literatura de misterio, de la literatura policíaca, yo os remito, como siempre, a internet, donde podéis encontrarlo todo. Pero hay un artículo que a mí me gusta en especial, es el de Javier Gómez Rea, licenciado en Filología Hispánica, que en la novela Las aventuras de Sherlock Holmes de Conan Doyle, en la colección Clásicos de Siempre, pero estoy hablando de la colección de 1993, pues hace una introducción donde nos habla sobre Conan Doyle y los comienzos de la novela policíaca y lo explica estupendamente. Nacimiento del género policíaco que tiene lugar a finales del siglo XIX y se basa en descubrir un enigma. No es casualidad, ahora la gente que le ha gustado mucho la peli de Batman no se está descubriendo nada nuevo. Se trata de descubrir un enigma o un problema por parte de un protagonista que es el héroe y es el detective. Tradicionalmente se trata de un cadáver, un asesinato que hay que resolver. El detective debe resolver este asesinato y hay una serie de sospechosos. En la literatura, pues como casi todo en la literatura inglesa, este es un género típicamente anglosajón, típicamente inglés, pues viene de Shakespeare. Shakespeare en Edipo Rey o también en Hamlet, pues también se pueden considerar como antecedentes de la literatura policíaca. Pero fue Edgar Allan Poe quien por primera vez introdujo al detective Auguste Dupin en la novela Los crímenes de la Rue Morgue. Con Auguste Dupin también hay otros que hablan sobre el detective francés Vidocq, que tuvo también una adaptación bastante buena, por cierto. Y bueno, se inaugura la larga serie de detectives que empezó, pues, el primero que fue famoso fue Sherlock Holmes en los escritos de Arthur Conan Doyle. También fue el padre Brown, escrito por Gilbert Keith
Chesterton. Las novelas del padre Brown también son los dos clásicos del género, Sherlock Holmes y el padre Brown. Fue después cuando ya vino Agatha Christie. Agatha Christie, si habéis visto esta película, donde hay muchísimas películas de Agatha Christie, pero hay una de ellas en la cual nos cuenta pues su vida, cómo escribía las novelas, y también se la pone a ella misma, esto ya es ficción, claro, como investigadora resolviendo un crimen. Los crímenes de Agatha Christie, es Agatha Christie de joven. Esta película es muy interesante y sale Chesterton y sale también Conan Doyle. Agatha Christie pues se iba a pedirle consejo a Conan Doyle, quien ya había escrito muchas novelas. En la película nos refleja a Agatha Christie como teniendo una especie de crisis, que no sabe cómo escribir, tal y cual, se va a pedirle consejo a Conan Doyle. Por supuesto, esto es una ficción, pero bueno, son coetáneos. También se fue a pedirle consejo a Chesterton. Entonces, esto coincidió con la proliferación de la prensa y con la modernización de las técnicas policiales. Una cosa muy importante fue la modernización de la policía y bueno, pues se convirtieron los policías y los protagonistas, los detectives, en los protagonistas de todas estas series. Tuvimos a Agatha Christie con Hércules Poirot y Miss Marple, también Georges Simenon con el inspector Maigret, del cual yo no he leído, pero también las novelas de Maigret son muy conocidas. Y luego también otros autores como Edward Wallace, Eric Stanley Garner, Ellery Queen, y en fin, hubo un montón. Entre los americanos podemos citar a John le Carré y a Patricia Highsmith, y más modernos, pues Mary Higgins Clark. Yo he crecido en este contexto. En mi familia, a mi madre de jovencilla le encantaban las novelas de detectives, lo que más le gustaba. Nosotros pues teníamos en casa pues una gran colección de novelas de Agatha Christie. La colección de novelas de Agatha Christie de mi madre eran la de la editorial Molino de Barcelona y bueno, los tenían leídos todos. O sea, os estoy hablando de una época que los libros se leían, algo que os puede sonar raro en esta época contemporánea, ¿no? Pero leíamos libros. Se veía mucha tele, se escuchaba mucho la radio, pues se leían muchos libros. Se leían libros. Y era la serie negra, las novelas de detectives, pues eran lo más de lo más. Lo más de lo más. Y desde entonces hasta ahora, pues ahí siguen. Ha seguido el género, también fue inspirador de los primeros cómics de detectives, las también novelas que llamábamos novelas pulp, y bueno, pues sin ir más lejos, Batman, un personaje tan conocido, pues nació en la revista Detective Comics. Eran cómics de detectives, en los cuales también en uno de los primeros números salía Fu Manchu. También las novelas de Sax Rohmer, pues de Fu Manchu, eran algo tremendo. Y qué pena, porque lo he comentado muchas veces, en todas mis opiniones casi lo digo, pero es que yo tuve la época que ya adolescente, ya para adulto, me dio por deshacerme de todo. Y bueno, pues todo esto pues se vendió, las novelas de Agatha Christie, los cómics, que yo tenía una colección tremenda, me dio por venderlo todo, porque yo pensaba pues haberme ido a trabajar fuera de España. Al final no pude tampoco, porque mi madre se puso enferma y no me pude ir. Y entonces aquí sigo todavía y me deshice de todo, conservo algunas, todavía por ahí conservo un par de novelas y
Luego las he vuelto a comprar, claro, en las nuevas ediciones que han hecho. También los años 70 pues fueron la proliferación de los juegos de mesa. Los videojuegos por aquel entonces existían, pero eran una cosa, como os voy a decir, eran como unos muñequitos que se movían en la pantalla. Empezaron los primeros videojuegos, había salas de juego, pero te tenías que ir a echar una moneda para echarte una partida. Había muchos juegos. Uno de los que jugábamos era el Track and Field, el de las Olimpiadas. Otro que había cola para jugar era el Double Dragon. Se jugaba al billar, pero era nuestra delicia el reunirnos en casa en torno a un juego de mesa. Era muy normal tener amigos y decir, pues tal amigo tiene tal juego. Y bueno, pues te ibas a casa del amigo, no como ahora que lo hacemos todo a través de la pantalla, no salimos de casa, no, nos íbamos físicamente. Yo me iba físicamente, saludaba a su padre y su madre y sus hermanos y merendábamos y nos pasábamos unas tardes, hacíamos unas timbas de juegos. Fueron muy buenos los juegos de aquella época, ¿no? Estaba el Monopoly, que nunca fue mi favorito, pero había gente que le encantaba el Monopoly. Estaba el Imperio Cobra, que era tremendo, era un juego alucinante. Lo que podéis decir ahora, fantasía heroica, cosas como El Señor de los Anillos. Nosotros, El Señor de los Anillos era una novela que en algunos colegios te la daban a leer, en el mío no. Y había algunos niños que la lectura que le daban en el colegio era El Hobbit. Y yo no la terminé de leer. A nosotros nos dieron Momo y La historia interminable de Michael Ende. Juegos de mesa. Pues estaba el Monopoly, el Distrito 21, estaba el Risk. Había otra variante que se llamaba Sinaí. Este era un juego de guerra alucinante. Unas partidas que nos hemos echado al Sinaí, que era algo alucinante. Y entre todos estos juegos, pues el mejor, el Cluedo. Pero es que además el Cluedo es que le gustaba también a mi madre. Porque como a mi madre le encantaba la novela de Agatha Christie, pues el juego era el Cluedo era el que más le gustaba, vamos. Y jugábamos en familia. Invitábamos a algún amigo y a algún vecino. Eran otros tiempos. Nos llamábamos por teléfono y decía, oye, ¿te quieres venir? Que mira, me han comprado esto. Y compartíamos verdaderamente de verdad, no como ahora que se comparte todo informáticamente, pero en realidad es una alienación del ser humano, porque todo compartido así a través de la pantalla no es un verdadero compartir. Alguno dirá que sí, pero sí compartes, y bueno, compartes, mandar un al teléfono móvil o a la pantalla no es verdaderamente compartir, sino físicamente, presencialmente y con el contacto humano que teníamos, ¿no? El Cluedo era un juego, ¿cómo os voy a decir? Cuando nuestros padres jugaban al mus y se formaban unas timbas de mus, que aquello era algo pavoroso. O sea, yo estuve con mi padre en una timba de mus de pequeño y cómo se lo montaban en un bar, ¿no? Y cómo montaban la mesa, formaban la timba. Aquello era algo tremendo, aquello era alucinante. No se puede comparar el juego online con eso. No puedes oler el humo, no puedes... No. Era algo muy visceral. Y es necesario que estén los jugadores presentes en la sala y sentados alrededor del tablero. Se reparten las cartas. Se reservan las cartas correspondientes
a quién es el asesino, en qué estancia y con qué arma. Se meten dentro de un sobrecito. Cada jugador tiene su hojita para apuntar. Y es alucinante ver tirar el dado, y había también una vertiente muy importante de observación. Observar al rival, observar a los demás jugadores. Nos observábamos a ver qué cartas tiene este, a ver qué cartas tiene el otro. Según tú vas tirando el dado, te desplazas a una habitación y haces una conjetura, quiero decir que ha sido la señora Prado en el salón y con el candelabro. Pues entonces uno de los jugadores que tiene una de esas cartas te la enseña así por debajo de la mesa, de tal manera que el resto de los jugadores no lo pueden ver. Y entonces, tomas nota. Pero luego también, a través de la observación de los distintos jugadores, tú podías ser capaz de adivinar por las reacciones. Cuando tú hacías la conjetura, tú podías ser capaz de adivinar qué cartas tenía cada uno. Y había veces que decía, bueno, ya sé, mira, este tiene al doctor Mandarino, ese tiene esa. Al señor Pizarro, incluso sin hacer nada más que dos conjeturas, o incluso muchas veces, en alguna ocasión te aventurabas a hacer la acusación habiendo hecho una sola conjetura, pero normalmente pues con 2, 3 como mucho, ya está. Y por las reacciones, y te aventurabas a decir, ya está, ya lo sé. Ha sido el doctor Mandarino en la cocina y con la pistola. Ya está. ¿Y cómo lo has sabido? Pues porque cuando hice la primera conjetura, esta persona hizo así. Algunas veces había algunos jugadores que querían hacer trampa y se hacían como señas. Y bueno. Era divertidísimo. Creo no tan divertido como el mus, porque yo los he visto jugar al mus y es que se lo pasaban. Bueno, había hasta un libro de técnica de mus escrito por Antonio Mingotti, que era algo tremendo, ¿eh? Era un juego divertido. Nos hemos pasado muy buenas partidas, aunque ya os digo que algunas pues duraban poco, porque siempre decía, bueno, ya ha sido este tal. Solamente ya por las reacciones que tenían. Ya eras capaz de aventurar quién había sido el asesino. Como por ejemplo cuando lees una novela de Agatha Christie y prácticamente las primeras páginas, el primer capítulo, segundo capítulo, ya sabes, ahí ya está ahí el asesino, ya sabes quién es el asesino. Ya lees la novela sabiendo, ya te ha puesto la clave para saber quién es el asesino. Y cuando llegas al final de la novela, efectivamente, este era lo que yo pensaba. Y te hace sentir como que eres una persona súper inteligente, ¿no? Pero sí es verdad que la inteligencia se ejercita mucho leyendo. Por eso yo a las nuevas generaciones les recomiendo que leed mucho. Se está perdiendo la lectura, eso vamos a perder en inteligencia. Todo lo que el ser humano pierda en inteligencia luego lo tendrá que suplir con una inteligencia artificial. Y es como poder que le dais a la máquina. No. Vosotros sois hombres y mujeres inteligentes. Leed. Yo os digo que mi madre, en su ancianidad, llegó perfectamente, vivió hasta los 80 y perfectamente, en pleno uso de sus capacidades mentales, no tanto físicas por desgracia, pero sus capacidades mentales las tenía perfectamente. Cosa que otros pues están haciendo sufrir mucho a quienes los cuidan porque pierden la cabecita. Mi madre estuvo hasta el último día de su vida y tenía, además, ¿de qué?
Pues de tanto leer, de tanto leer. Además, siendo ella ya mayor, pues a ella le seguía gustando y ella seguía leyendo mucho. Mi madre se vio todos los capítulos de Murder, She Wrote. La señora Fletcher, que yo la tenía una manía a la señora Fletcher, a Angela Lansbury, ya me iba, ya empezaba. Digo, bueno, me voy. O sea, eso está bien para cuando era un niño, pero ahora ya soy un adolescente, mira, me voy por ahí con mis amigos, por ahí, quédate tú aquí viendo a la señora Fletcher. Y bueno, pues que claro, estaba pensado para personas de esa edad que verdaderamente habían crecido con las novelas de misterio. Una serie muy buena también, El Teniente Colombo, es tremenda, impresionante. Hubo series muy buenas. Kojak era muy buena también. Otro era El Comisario Macmillan, que estaba interpretado por Robert Hudson, me parece, el que murió de SIDA. Pero vamos, no más os digo que a mi madre a los 80 y la hicieron a petición del doctor, porque la doctora estaba alucinada con mi madre, o sea, alucinada, de conocimiento cognitivo, una prueba cognitiva con unos test y tal, y mi madre dio, pero perfecto, o sea, para su edad, la única persona de esa edad que había dado el test y los tenían alucinados, y la llamaban que fuera porque querían hacer la test y querían hacer las pruebas. Mi madre ya estaba muy mayor, a lo cual nos negamos completamente, porque no tenía deterioro cognitivo ninguno para su edad. Nosotros la achacamos a la lectura. Más bien podría ser un milagro del Señor para ayudarme a mí también. Hombre, pues esto es más probable. Pero algo, pienso, también tuvo que hacer tantos años de leer. Entonces, pues el Cluedo pues era el que más nos gustaba. Todavía lo estoy buscando porque creo que lo guardé en algún sitio con el jaleo que tengo de mudanzas y tal, pero lo encontraré. No he querido esperar para grabar este vídeo. Otro juego muy bueno también que había de la época era una imitación del Cluedo que se llamaba Misterio. Este era lo mismo que el Cluedo, pero ambientado en el castillo del conde Drácula. No en la mansión, que también es bastante gótica, sino en el mismo castillo del conde Drácula. Y allí los sospechosos pues eran los monstruos, los que ahora decimos los monstruos de la Universal. Pero aquí en España nosotros decíamos el conde Drácula, el jorobado, el hombre lobo, la momia, ¿qué más estaba por ahí? El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Son los personajes de las novelas victorianas que también tienen mucho que ver con esto del género policíaco y son los grandes clásicos de la literatura juvenil y yo recomiendo leerlos. En estos tiempos que tenemos de desinformación y de guerra mediática, yo recomiendo que leáis los clásicos. Literatura clásica. Puede ser una muy buena gimnasia y puede ser una muy buena cura para la desinformación y toda esta guerra que tenemos ahora, porque ahora la guerra es la desinformación, la manipulación, toda esta es la guerra que tenemos ahora. Hemos asistido hace unos años a todo este asunto del virus, nos vienen hablando de la guerra de Ucrania
Pues yo os digo, leed las novelas clásicas. Julio Verne, Alejandro Dumas, Dante, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie. Leed, leed, leed. Las neuronas. Ejercitar esas neuronas. Vamos a hacer un poquito de fitness. Como libro clásico entre los clásicos. Y es que esto ya no es que sea un libro. Esto ya no es literatura, esto ya es el libro de los libros. Pues la Biblia. La Biblia tenéis que leerla. Si no habéis leído la Biblia, no sabéis nada de la vida. Tenéis que leer la Biblia. Preferiblemente versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Leed, leed. Y si leéis la Biblia, leed la Biblia. Y si leéis literatura, pues ahí tenéis. Habéis leído El Quijote, habéis leído a Shakespeare. Pues tenéis que hacerlo. Porque hay que hacerlo, ahí están las neuronas. Ahí está el ejercitar las neuronas. Y ahí tenéis la cura contra todo esto de la desinformación. La época moderna se caracteriza por la manipulación y por la desinformación, a lo cual los poderosos de la Tierra, pues parece ser que piensan que a base de dinero pues se puede comprar a cualquiera y bueno, pueden volver para sus propios fines los medios que nosotros utilizamos para nuestra comunicación. Bueno, pues si tenéis un rato, literatura, y veréis cómo se os despierta un poco ahí el cerebro. Ya veréis, ya como dejáis de estar atontados. Ya me diréis. Las grandes obras que en el mundo han sido. Santa Teresa de Jesús. ¿La habéis leído o no habéis leído? San Agustín. ¿No sabéis? Pues entonces, luego nos quejéis. Ha pasado esta. Es muy importante. Pero bueno, el Cluedo. Pues el Cluedo, yo no desconocía este dato. El inventor del Cluedo se llamaba Anthony E. Pratt. Y según he podido, y esto ya lo he sabido ya ahora, investigando por internet, bueno, pues muy inglés, según cuentan que el amigo pues era muy aficionado a las reuniones de sociedad. Os vuelvo a decir lo mismo, reuniones sociales. Ha habido muchísimas, yo de pequeño las he vivido, pero no aquí en España, en Inglaterra, y yo lo pude constatar cuando, pues el único país al que he viajado, a Inglaterra he ido 2 veces, yo no presumo de muchos viajes, no he ido nada más que a Inglaterra, a Italia y a Portugal, son mis únicos viajes que he hecho y todos fueron de joven. Cuando estuvimos en Inglaterra vimos que les encantaba mucho, quizás por el clima que tienen, porque allí siempre está lloviendo, entonces el reunirse en las casas, el hacer las fiestas en las casas y en estas reuniones pues hay empresas que se dedican pues a contratar unos actores, a hacer una party, a hacer una murder party, es decir, una fiesta en la cual pues hay actores que simulan ser invitados a la fiesta. Vienen como si fueran invitados a la fiesta, pero son actores. Son actores y se mezclan entre los asistentes. Uno de ellos va a ser el muerto, el cadáver, el asesinado. Entonces ahí se ha descubierto el cadáver y siempre hay un maestro de ceremonias que suele ser pues el camarero, puede ser o el maître
o el director del juego, por así decirlo, porque esto sería como una especie de antecedente de los juegos que tenemos ahora de escape room, cosas de estas, ¿no? También he visto en Madrid que hay alguna gente teatral que organizan fiestas de estas. De hecho, ha habido ahí un Cluedo en vivo que yo quería haber asistido, porque pensé que antes de hacer esta opinión yo tenía... No es tan fácil. España es mucha España. Aunque nos echen toneladas de nieve encima, salimos adelante. Somos un pueblo bravo. Somos un pueblo... Ahora soy consciente de que parece el mensaje del rey de España. No es el caso. Simplemente estamos reseñando este libro sobre el magnate George Soros, el cual, según nos cuentan, pues se propone romper España. La hispanidad como baluarte de unos ciertos valores tradicionales y religiosos, los cuales parece que no encajan con las ideas globalistas que tienen esta gente de hacer, pues, lo que ellos vienen a llamar un nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial en el cual, sencillamente, pues estaríamos hablando de una unión de repúblicas socialistas a escala mundial. Para ello hay que destruir todos los valores tradicionales de la españolidad, de la hispanidad. Y bueno, este libro pues denuncia. Yo lo encontré al segundo día del confinamiento. Ahora, cuando estoy grabando esto, ahora no estoy, todavía ya se ha pasado el confinamiento, aunque bueno, yo puedo decir que ya me he acostumbrado y que ha sido gracias a esta situación que me he decidido, también por la proliferación de streamers, que he visto algunos bastante buenos, y me he decidido a reseñar estos libros. Vamos con... Pues un libro ciertamente muy interesante y que no está de más leerlo. Soros, rompiendo España. Yo encontré este libro durante los días del confinamiento, pues digo, no, tengo que buscar información, tengo que mirar a ver si me entero de algo, porque no me enteraba de nada. Yo no, totalmente a mis asuntos, a mis cosas, y no sabía, George Soros, pues no sabía ni quién era. En un principio yo no sabía nada, solamente tampoco me interesaba la política así. Ahora me ha empezado a interesar bastante más a raíz de todo esto. Y empecé a buscar y encontré, porque el que busca encuentra. Y encontré este libro. Biblioteca Homo Legends, Soros, rompiendo España. Nos habla sobre la figura de George Soros y nos habla sobre la estrategia que está desplegando, según los autores del libro, bueno, pues bastante, no nos viene muy bien a España. Juan Antonio de Castro y Aurora Ferrer. Juan Antonio de Castro es doctor en Economía y profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense. Ha trabajado durante más de 20 años en las Naciones Unidas y es experto en América Latina y en África, en la lucha contra la pobreza, además de haber participado en misiones de paz del Consejo de Seguridad. Según parece, pues es la persona que más sabe sobre la figura de George Soros, la cual pues ha estudiado en profundidad. Por su parte, Aurora Ferrer es periodista y apasionada por el análisis de inteligencia.
desarrolló un trabajo para un fin de máster y bueno, pues precisamente el trabajo iba sobre este asunto. Este libro expone de forma bien estructurada pues todas las conclusiones de esta investigación. El libro es del 2018 y está publicado en la biblioteca Homo Legends. Y bueno, pues nada más empezar, comienza el libro con una sentencia, con una cita muy esclarecedora. Dice: tsunami globalista y relativismo moral hacen que nos cueste cada vez más llamar a las cosas por su nombre y amenazan con convertirnos irremisiblemente en seres sin identidad y esclavos de lo políticamente correcto. Hombre, ciertamente sí, porque claro, la corrección política está muy bien y es necesaria, claro. Tenemos que ser correctos en todo, pero cuando se trata de denunciar, ¿cómo vas a denunciar siendo correcto? Yo me acuerdo ahora mismo de esta película Arma Letal 2, con Danny Glover y Mel Gibson. Una de las mejores. Bueno, a mí me gusta mucho Arma Letal 1, la 2... La 3 es la que menos me gusta, a pesar de Joe Pesci, que está genial. Y la 4 con Jet Li, pues tremenda. Son las películas de mi época. Y en Arma Letal 2, precisamente, Riggs y Murtaugh van tras la pista y, bueno, finalmente descubren quién era el organizador de toda la trama, ¿no? Pero claro, no pueden hacer nada porque es un diplomático que goza de inmunidad diplomática. Dice, tengo inmunidad diplomática. Solamente, además, vacila de ello. O sea, además, es un problema. También me recuerda a algunos capítulos de la serie 24. La de Kiefer Sutherland es una serie impresionante. De principio a fin, yo no sé, creo la he visto entera. Ahora mismo quizás alguna temporada me ha faltado, pero la he disfrutado muchísimo. Yo he estado ahí esperando ahí a que vinieran los capítulos antes del streaming, antes del streaming. En cuantos de estos capítulos la Watt y el agente Jack Bauer luchan contra el terrorismo y durante el curso de su investigación se encuentran con algo que no, es que esto no, aquí ya hasta aquí podemos llegar, esto es clasificado. Jack dice, pero Chloe, Jack, esto es clasificado, aquí ya no podemos, esto es algo muy gordo, aquí hay gente de los altos cargos que están, ya no podemos seguir investigando. Entonces es cuando el propio Jack Bauer pues se tiene que saltar la ley y se tiene que saltar todo y convertirse en un fugitivo y en un outlaw totalmente a fin de desenmascarar y de desenmascarar a los propios culpables. Se da la circunstancia de que el propio Jack Bauer se convierte en un delincuente, se convierte en un hombre buscado, en su afán de desenmascarar a los culpables que gozan de inmunidad, son los altos cargos. Hay algunos capítulos que era incluso el propio presidente. Era el mismo presidente que se había puesto ahí. Son, bueno, capítulos que yo recomendaría verlos a pesar de la violencia, porque no nos gusta la violencia. Entonces sí tienen mucha violencia estos capítulos y es por lo único, pero por lo demás son tremendos, son buenísimos.
de lo mejor que he visto. O sea, lo mejor que he visto. Era la mejor serie que yo he visto en mi vida, la que más me ha enganchado, Alias. Y la segunda, 24. 24. Rápidamente lo digo. Pero por desgracia esto no es una película, es la vida real. Este libro pues nos habla claramente, da nombres de empresas y bueno, pues nos habla de todas las el modelo de retroalimentación que utiliza este hombre, en el cual pues disfrazadas como organizaciones dedicadas a promover y sin embargo pues tienen intereses ocultos, y nos habla claramente de cuál es el arma que utiliza, es la desinformación. Nos habla también de Gene Sharp con las tácticas de la no violencia. Nos dice que utiliza estas tácticas. Gene Sharp, tácticas de no violencia, y la obra se titula 197 tácticas no violentas. Yo no lo he leído, pero seguro que lo voy a leer. Está en mi lista. Nos dicen que durante la crisis secesionista en Cataluña, pues resulta que comprobaron que había utilizado el 63% de estas tácticas no violentas de Gene Sharp. El libro es interesante, está lleno de nombres, lleno de datos, y yo pues recomiendo fervientemente su lectura. Nos habla sobre lo que es el Institute for Statecraft, según parece un servicio secreto de información a gran escala en Europa. Nos habla también de lo que es la Fundación Open Society, entidades como por ejemplo Integrity Initiative Political Capital, la cual según parece es una ONG basada en Hungría y que está especializada en la modificación de comportamientos y control mental. Bueno, y según el libro, ¿cuál es el objetivo principal de George Soros y todo su conglomerado de organizaciones, inversiones, que tiene muchísimas organizaciones, y según parece pues tiene una red de personas en todos los ámbitos? ¿Cuál es el objetivo final, el objetivo en el que están trabajando? Y lo podemos ver también a día de hoy cuando vemos las noticias que nos llegan sobre la guerra en Ucrania, después de que hemos pasado todo esto del coronavirus y ahora nos viene la guerra de Ucrania. ¿Y cuál es el objetivo final, el objetivo primordial? Pues textualmente tengo que leerlo. Desestabilizar el continente europeo. Esto es lo que quieren, debilitar Europa. No quieren una Europa unida, una Europa fuerte, con una moneda fuerte, el euro, una Europa fuerte, una Europa unida. Están haciendo todas estas estrategias con el objetivo de desestabilizar Europa y desfragmentarla, de tal manera que Europa pues sea pues un conglomerado de regiones, no una Europa fuerte, una Europa unida, sino una Europa pues desfragmentada, ¿no?
Para ello, pues es necesario, como dice aquí en el libro, romper soberanías estatales, y dentro de este plan para desfragmentar Europa, España pues tiene una importancia muy grande. España pues es muy importante porque desfragmentando España se fragmenta Europa. España, por su situación geoestratégica, pues se convierte en un objetivo clave. Y bueno, pues hay mucha gente que dice, pues que esto es la guerra, es una guerra, sí, pero es una guerra de desinformación. Es una guerra mediática, fundamentalmente, económica y mediática. Y sobre todo muy ligada a la desinformación. Luego también puede haber estrategias políticas, en último caso el recurso a las armas, pero el recurso a las armas quizá pues sería lo último. Porque como ya os digo, esta gente utilizan otro tipo de estrategias, utilizan estrategias no violentas que son mucho más eficaces, mucho más eficaces. Estrategias no violentas, utilizando la desinformación, utilizando la modificación de comportamientos, y tienen un papel clave en todo esto los medios de comunicación. Entonces también nos habla el libro sobre la figura de Vladimir Putin. Directamente dice que han querido volcar toda la responsabilidad desestabilizadora del proceso secesionista de Cataluña en la figura de Putin. Simplemente pues como un chivo expiatorio al cual pues le han puesto como el auténtico instigador de todo esto. Y también habla el libro sobre lo que es la interpretación conspiranoica, que por cierto dicen abunda mucho en las redes, mucha información sobre una supuesta conspiración. El libro dice, quede claro, ante todo, que el análisis de inteligencia de fuentes abiertas, es decir, este libro está basado en un análisis de fuentes abiertas de inteligencia, queda fuera de todo tipo de interpretación conspiranoica. No estamos hablando de una conspiración a escala global, sino que más bien pues son intereses político-financieros, digamos, sobre todo financieros. El libro aborda con todo detalle todo el método y toda la investigación. Es un libro apasionante. Habla también de Pedro Sánchez. George Soros, en sus reuniones secretas con el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Por ejemplo, para ilustrar el potencial que tiene en interferencia en asuntos internos de los países con el fin de desestabilizarnos, pues se habla de lo que fue la operación Moncloa. Y para lograr esto, pues una de las mayores armas que utilizan es la desinformación. Los medios de comunicación se convierten así en un arma, no en una cosa para informar, para tener al ciudadano informado, sino en un arma, es una guerra mediática, una guerra de desinformación, como así también he visto en internet una ponencia del coronel Pedro Baños, quien también ha escrito varios libros muy interesantes todos ellos. Él fue también uno de los principales damnificados en la operación Moncloa y nos hablaba precisamente sobre esto, sobre la desinformación, en la Comisión de Desinformación del Congreso de los Diputados.
Pues leyendo textualmente del libro, os digo cuáles son algunas de las herramientas que se suelen usar como método para desinformar. Pues tenemos noticias prefabricadas o fake news, distribuidas por múltiples canales, incluidos los mass media. Quiere decir que no solamente las fake news corresponden a medios de comunicación independientes que se inventan las noticias, mientras que los medios de comunicación masiva son dignos de toda credibilidad. Esto no es así. Hay fake news dentro de los medios de comunicación masivos, de hecho, en los más importantes. Ciberespacio, redes sociales, clonación de webs, sitios pseudoinformativos o contrainformativos y periodismo ciudadano. Eso también. También a través de discursos tóxicos distribuidos por distintos canales de comunicación. ¿A quién no le ha llegado por WhatsApp algún discurso de estos? Suelen estar hechos con esa intención. ¿Y cómo podemos saber si un discurso es tóxico? Pues porque cuando terminas de escucharlo, pues te genera un malestar, un desasosiego, y bueno, pues es parte de esta estrategia de desinformación, de desestabilización, generación de un clima de descontento. Y bueno, pues si tú después de escucharlo pues te quedas bien, esto es, o sea, muchos tienen aspecto de denuncia. Entonces yo recomiendo en estos tiempos que todo el mundo está retuiteándolo todo y te llegan muchas veces mensajes que te pones y de parte de quién me viene este mensaje si no sé ni no conozco a esta persona. Pues yo recomiendo pues que sepáis quién es y que si no lo sabéis pues que tengáis un cierto, en fin, de no creerlo. Es un consejo que esto es de sentido común y esto también es aplicable a la calle. O sea, simplemente puedes hablar muchas veces con personas que no conoces y dices, bueno, esta persona no la conozco. Entonces, pues, fuentes conocidas y que vosotras sepáis quiénes son y de qué van, ¿no? Y cuáles son sus ideas. Se utiliza también para la desinformación la propaganda habitual, con modificación de actitudes públicas y mensajes subliminales. Los usos habituales de la propaganda, ¿no? Como reparto de folletos, todas estas cosas. Se habla también de organizaciones no gubernamentales y think tanks, asociaciones cívicas, políticas o de otra índole, asambleas vecinales. Bueno, eso sí que es tremendo, que va aquí a la asamblea vecinal, aquí los vecinos, ¿no? Y aquí también, pero bueno, esta persona está, bueno, haciéndome propaganda. Se utiliza para ello también propaganda, libros, material educativo, publicidad, seminarios, cursos o ponencia de cualquier materia de interés estratégico, reportajes, películas, series, cortometrajes, exposiciones culturales o eventos artísticos, agrupaciones políticas prefabricadas y luego pues hasta el uso del mobiliario urbano. Esto lo he visto yo mucho, yo estoy mucho por la calle muchas veces y me doy mucha
cuenta de la utilización del mobiliario urbano. La verdad, y la publicidad a través de, que nos tienen realmente comida a la moral, comida al cerebro. Y de esta manera, pues crear revoluciones, revueltas y revoluciones muy coloristas, llenas de color. Se asocian con colores y con flores. En Cataluña, por ejemplo, el color elegido fue el amarillo. Podemos ver ahora también cómo se nos han llenado ciertos sitios con el color de la bandera de Ucrania. Y es un color así muy vivo, muy... Esto es algo que han aprendido también muy de China, de los chinos, el uso de los colores, del aspecto psicológico de los colores. Cómo te hacen sentir, lo tienen muy bien estudiado. Bueno, ¿y cómo es esto de utilizar la información como arma? Uno de los capítulos más interesantes del libro. Bueno, los objetivos de la desinformación suelen ser múltiples, ¿no? Pero en general siempre suele ser pues para desestabilizar, dañar la reputación, influir, sobre todo pues en cuanto a esto que se suele llamar la opinión pública, manipular la opinión pública, ¿no? Hay una cita de Fraguas de Pablo, María, 1985, dice: a través de mensajes tratarán de provocar en el receptor cambios de opinión, de actitud o de actuación favorables al objetivo táctico o estratégico propio. De tal manera que yo te como el coco de tal manera que te genero que cambias de opinión, de actitud, incluso de actuación. O sea, incluso te muevo a actuar en favor de mis propios objetivos. La veracidad del mensaje será sustituida por su credibilidad subjetiva. La persuasión será en todo momento la preocupación principal del emisor, conforme al adagio de convencer es vencer. Esto es lo que decía Unamuno en la película de Amenábar. Decía: venceréis pero no convenceréis, porque para convencer primero hay que persuadir. Esto decía, tenéis que persuadir, vais a vencer, decía, pero no me convencéis. Para convencerte hay que persuadir. Vosotros venís aquí por la fuerza de las armas, aquí a lo burro, a lo bruto, aquí con fusil. No me convencéis. Vais a vencer, pero no me convencéis. Porque para convencer hay que persuadir. Bueno, pues esta gente sí ya se lo han aplicado bastante bien. Están mirando a ver cómo te pueden convencer, cómo te pueden persuadir para que incluso tú mismo, en tu actuar, actúes en favor de sus intereses estratégicos. La verdad es que es fascinante. Este capítulo clave lo voy a leer también un poco textualmente, otro fragmento. Dice: la amenaza propagandística persiste por la falta de interés en legislar al respecto, siendo la información el instrumento más adecuado para generar opinión pública. Y más adelante sigue diciendo: si bien hasta ahora la desinformación era un mecanismo recurrente para determinados mandatarios y un medio para luchar contra estados no afines en momentos de guerra, la práctica
se ha extendido a cualquiera que ostenta un mínimo poder, ya sean tiburones, lobbies, organizaciones terroristas, grupos de presión o un hacker buscando su minuto de gloria. Tradicionalmente se ha considerado que quien tenía la información tenía el poder, pero en realidad el poder lo ostenta quien controla la circulación de la comunicación. La lucha, por tanto, siempre girará en torno a la comunicación. Es una guerra mediática. Es una guerra mediática. Es la guerra de la comunicación, la guerra mediática. Ahora con lo del coronavirus, pues hemos asistido a un triste capítulo que ha sido devastador, utilizando la desinformación. 2 años después, pues ahora parece que cambian de tercio y vamos ahora con la guerra de Ucrania. Simplemente permítanme enumerarles tal y como vienen aquí en el libro los tipos de actuación a través de las evidencias, los 6 tipos de actuación a través de los que George Soros desarrolla su estrategia. El primero sería la utilización directa de think tanks y ONGs que ya sea bajo su control o bajo su financiación, pues con ese fin pues contribuye a su objetivo, ¿no? En este caso estábamos hablando del proceso independentista y del intento de rebelión en Cataluña, pero podemos hablar también pues de otras. En segundo lugar, tendríamos financiación directa a think tanks y ONGs nacionales e internacionales que juegan el papel de avatares de Soros y su entramado para el desarrollo de actuaciones que han contribuido de manera directa a fomentar el proceso independentista. Estamos hablando, tal como habla este libro, de Cataluña. Pero una de las cosas que hacen mucho es denigrar la imagen de España y al propio Estado español y a sus sistemas político y judicial. En tercer lugar, inversión o participación en el capital de empresas o grupos empresariales que han jugado un papel clave. Y esto incluye pues la participación en importantes grupos mediáticos. Cuarto lugar, contribuir a movilizar y activar la financiación del proceso independentista por parte de gobiernos e instituciones afines y compañeros de camino de Soros y su entramado en otras actuaciones similares y revoluciones de color. El libro tiene un capítulo entero donde nos habla de lo que son las revoluciones de color. Quinto lugar, influenciar o presionar a instituciones tales como ayuntamientos para que financien importantes think tanks y que contribuyan de manera indirecta al proceso. Y en sexto lugar, tenemos la activación de aliados financieros, especialmente grupos bancarios internacionales favorables al atlantismo, con el fin de generar opinión a favor del proceso. Esto incluye, asimismo, el apoyo y financiación por parte de estos grupos a importantes asociaciones de medios y periodismo, incluido de investigación, así como a determinados movimientos antisistema y partidos afines a estos. Me reservo hablar sobre el capítulo donde se habla sobre la trama rusa. Prefiero incentivarles a que sean ustedes mismos
los que lean el libro. Yo, a fin de cuentas, no soy ningún experto en geopolítica, simplemente soy un artista y un gran lector. Y lo que quiero, pues, que ustedes lean el libro. Se van a enterar de todo y, bueno, algunos conceptos quizás, si no están ustedes muy familiarizados o no les gusta mucho, puede que no los entiendan, pero luego pueden seguir investigando. Pone al descubierto el modelo de George Soros, cuyo objetivo pues es retroalimentar su propio poder a través de sus organizaciones y una serie de aliados que tiene. Y se basa sobre todo en el concepto de sociedad abierta. Este concepto, es del filósofo Henry Bergson y por supuesto de Karl Popper. Yo no lo había oído en mi vida estos nombres, la verdad. Pero les animo a que se lean el libro. Es muy interesante, muy esclarecedor. Y también han salido luego otros libros sobre este hombre. Uno de ellos se titula No solo es Soros. Este no lo he leído, pero este nos habla también de otros líderes globalistas, como pues Bill Gates. También hay otro libro que se titula La red secreta de Soros, donde da nombres, incluso nombres de personas, altos cargos que están implicados, según el autor del libro. Yo no lo he leído tampoco. Sí he escuchado, en cambio, y he visto muchos de los vídeos. También os recomiendo los vídeos del periodista Jaime Villamor Cantera. Es, yo creo, de los primeros que yo he oído hablar sobre George Soros cuando empecé a investigar por internet a ver de este tema, ¿no? Y habla bastante y ha descubierto bastantes cosas. El periodista Jaime Villamor, y además habla estupendamente. Bueno, pues muchísimas gracias y espero haberos abierto un poco el apetito para que os informéis. Modernos sincretismos. Bueno, pues ¿a quién no le gusta El Señor de los Anillos? ¿A quién no le gusta? Es una obra estupenda. Yo no me la he leído entera. He leído un poco de la primera, La Comunidad del Anillo. He leído partes del Retorno del Rey. No voy a dármelas de que me la he leído entera. He profundizado en ella. He visto las películas varias veces, las tengo. He visto muchas veces las batallas son algo impresionante. Y bueno, pues a todos nos gusta. Pero pienso que tenemos que tener un poquito de cuidado también con el sincretismo. Un cierto sincretismo moderno. Vamos a ver. No me cabe la menor duda que J.R. Tolkien, estaba pensando en J.J. Abrams, perdón, J.R.R. Tolkien era un hombre sin duda alguna pues católico y practicante, era un hombre versado, pero hombre, no podemos poner El Señor de los Anillos como libro de cabecera entre los grandes del cristianismo. Pues hombre, pues no.
no podemos caer en eso. ¿A quién no le gustan los superhéroes Marvel? Yo pertenezco a una generación que fue la irrupción en España de todas estas cosas, los cómics de Marvel. Yo de pequeño en el colegio me pusieron El Señor de los Anillos, la versión antigua, la animada, me parece que era de Ralph Bakshi. Hombre, era algo impresionante. Lo que pasa es que, bueno, yo me daba miedo. O sea, estoy hablando del cine del colegio. O sea, en el colegio donde yo iba teníamos un cine, una sala de cine. Que luego cuando con el correr de los años he vuelto a ir a las reuniones y tal, y resulta que la habían cambiado, habían puesto una sala de conferencias, una sala de reuniones. Qué pena. Porque era un cine, además era precioso. La pantalla se tiraba para atrás y se convertía en un teatro. Allí hicimos obras de teatro muy buenas, muy buenas. Era un colegio pues, como los de antes, no como los de ahora, como los de antes, como los de antes. Era un cine, un cine de los que quedan pues contados en Madrid. A lo mejor el cine Callao será de los pocos que quedan. En fin, El Señor de los Anillos, pues daba un miedo, de verdad, con esas sombras, con esos espectros. Bueno, la escena que sale la araña, bueno. Y ese Gollum, en la versión antigua animada, y mira que era mala, ¿eh? A nosotros en el colegio nos daban a leer El Hobbit. Yo no me lo terminé de leer allí, los niños leían El Hobbit. Fue un clásico de la literatura infantil de aquella época. Momo, La historia interminable, son los libros que nos daban a leer a los niños en aquella época. A lo mejor fue un poco de adoctrinamiento, ¿no? Ahora que lo pienso. Ahora que yo no sabía lo que era, pero a lo mejor es que nos adoctrinaban un poco ahí, qué sé yo, ¿no? Porque era un niño leer esas cosas. Y en cambio, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está el Evangelio? Bueno, pues la Biblia es una cosa que es para que la lean los mayores. La iglesia es una cosa que es para la gente que es mayor, para la gente que está enferma, para la gente que tiene problemas. Nosotros somos jovencitos, nosotros vamos a la discoteca. Nos gusta Michael Jackson, el rock and roll, la cultura de los 70 y de los 80. Finales de los 70, principios de los 80, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que llevarlo, pero he visto que todo esto viene a cuento porque he visto que se organizan unas jornadas de peregrinación basadas en El Señor de los Anillos. El Papa Francisco ha hablado sobre la inculturación de la fe. Es decir, cómo inculturamos la fe utilizando para ello la obra del Señor de los Anillos. Pues, ¿qué queréis que os diga? Hay que tener muchísimo cuidado con esto, de verdad. Tener muchísimo cuidado porque El Señor de los Anillos tiene muchas cosas, muchas. Por ejemplo, el otro día estuve viendo al Papa y está en los Jardines Vaticanos haciendo un rosario en Castel Gandolfo. Pues de ahí viene el nombre de Gandalf, de Castel Gandolfo, que no sé por qué se llama así. Gandolfo. Y hay muchísimas cosas, hay referencias al cristianismo, muchísimas. La lucha entre el bien y el mal.
el Sauron, pues que es el malo de la película y se quiere hacer, pues lo que quiere el malo hacerse, pues quiere hacerse como que él es Dios. No. ¿Quién como Dios? Pero él quiere ser el ojo de Sauron que todo lo ve. A ver, nada. Ve a través de las bolas estas de cristal y tal. Poco puede llegar, un poco más, pero no mucho, no mucho más. Lo ve todo de la Tierra Mediana. Qué harta, vamos. Nos ha faltado las crónicas de Narnia, pero vamos, salvo eso, yo creo que está un poco todo, más o menos. No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Por cierto, el otro día me preguntaba un oyente, me dijo, ¿cuál es tu película favorita de Disney? Digo, mi película favorita de Disney es Encanto. Dice, ¿cuál? Y dije yo, El Encanto. Lo que me gusta es que es encantadora, la verdad. Tiene un encanto que no se puede aguantar. Bueno, la del Señor de los Anillos la dejamos para otra ocasión. Junto con las crónicas de Narnia, porque estoy preparando un especial solo para ello. Muchas gracias por escuchar y les espero en el próximo episodio de Super Davidsian World.